Como una forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte y comúnmente considerado las 6 artes del mundo clásico. Se lo denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo y que la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cinearte. La historia del cine en Honduras se inicia en el año de 1965, con la producción de la primera película hondureña, Mi amigo el ángel, bajo la dirección de Sami Cafati, quien estudió cinematografía en la Universidad de Roma en los años 60 del siglo XX. Su primera obra cinematográfica se exhibe en el Instituto Nacional de Cinematografía Luce de Roma. Luego, a lo largo de los años, hubo un gran vacío. El sueño de hacer cine en Honduras se veía nublado. Todo esto durante la década de los 90, donde las producciones no eran más que una afición sin tener proyección suficiente. Sin embargo, en el año 2002 se presenta una película que daría la pauta a seguir, o al menos el inicio de una nueva era de producción audiovisual. Por ello, en la última década, películas como Almas de Medianoche, Anita, la cazadora de insectos, Poseídas, Los brujos de Ilamatepeque, Amor y frijoles, y unos pocos con valor, han sugerido el camino para identificar características de las producciones del siglo XXI en Honduras. Y la verdad ha estado oculta por más de 200 años. Más que una simple historia, los lencas relatan la verdad acerca de un mundo paralelo. Su escritura fue descifrada y su mensaje era el final de la leyenda. Ok, yo estaba trabajando con el Ministerio Público armando la serie Los Fiscales, cuando el ministro de Cultura, amigo nuestro, que era Germán Alpayet, me comunica que hay un proyecto de película que estaba desarrollando Juan Carlos Fanconi. Juan Carlos se comunica conmigo, llegamos a un acuerdo y le hago la producción general. En todo caso, una vez que llegamos a ese acuerdo, comencé a producir. Lo que más me llamó la atención del proyecto es que era un proyecto estudiantil, un proyecto de estudiantes de la Unitec. Y tenían todo completo. En este sentido ya tenían actores, tenían locaciones, tenían vehículos, tenían de todo, pero no sabían cómo empezar. O sea, no sabían hacer un plan de rodaje, no sabían hacer un desglose. Y bueno, pues cuando yo llegué a la producción, nos demoró aproximadamente entre 20 y 25 días armar el proceso de desglose y de plan de rodaje, e iniciamos la producción. Los brujos de Ilamatepeque, que está basada en el fusilamiento de los hermanos Cano, me llamó mucho la atención por la característica histórica, por la relevancia del personaje de Francisco Morazán. Leí la novela, busqué al dueño de los derechos del libro, que se llama Carlos Amaya, hijo de Ramón Amaya Amador. Le hice la propuesta y sin ningún beneficio económico para él, sin ningún costo, me facilitó los derechos para que yo pudiera realizar la película. Esto estamos hablando de allá por el 2007. Bueno, el proyecto nace hace 4 años. Y la intención era más que todo hacer una película en Honduras. Intentamos con un otro proyecto primero, aprendió mucho, pero realizó cuando llegamos muy cerca de producción, que era muy grande y muy caro por el primer intento. Ahí calibramos lo que teníamos en el mano y nació el producto final que todo el mundo aquí disfrutó en Honduras, que es Amor y frijoles. Hubo un contacto con Mario Berríos, que es el autor de la obra Los pájaros de Belén, que trata específicamente sobre el secuestro y la muerte de Ricardo Maduro hijo y la posterior captura de la banda de los Padilla Bustillo. Entonces el tema nos pareció bastante interesante por convertirse en un tema actual. ¿Por qué le puso ese nombre?
Es una historia ficcionada, es una historia que sale de la cabeza de Juan Carlos, a mí me pareció genial. ¿Por qué? Porque manejaba ¿qué era? Mito, manejaba leyenda, manejaba realidad, manejaba situaciones muy específicas, concordantes con cierto tipo de suspenso, que es justamente lo que le interesa al cinéfilo, ¿no? Cuando empezamos el rodaje, nos mantenemos un nombre, se llama Ojojona, una típica historia de amor y frijoles. Este era el lema cuando estamos en rodaje, pero durante el proceso, cuando evolucionó la historia, viendo cómo está saliendo la escena, quedó como una frase adentro de la producción siempre amor y frijoles. Y sentí, pensando por atrás, este fue la frase que mejor captó la esencia de la película y también fue un nombre muy efectivo en términos de mercadeo, porque la palabra amor y frijoles era una combinación no muy común. Cuando entra Jackman Productions nos dice que la exhibición iba a ser a nivel mundial y todo lo demás, y teníamos que cambiarle el nombre porque iba a ser una confusión, decir los pájaros de Belén, entonces el nombre en inglés y la gente no sabía realmente qué eran, si eran los pájaros de qué, o sea, eso iba a crear una confusión dentro del nombre internacional. Entonces se puso por nombre Secuestro, ¿no? Fue uno de los nombres que Jackman Producciones puso. Llamémosle unos pocos con valor, porque realmente es el trabajo que está haciendo mucha gente, no solo los policías dentro de Honduras, para poder sacar este país adelante, ¿no? Uno de los puntos clave para la realización de una película son los actores que aparecerán en ella, quienes se evalúan por su naturalidad en la película. Lo que hice fue buscar gente que estuvieran metidos en teatro, pero teniendo en cuenta los errores que algunos actores de teatro cometen dentro de las cámaras, y fui hablando con una persona que es director de teatro, y básicamente él se encargó de parte de las audiciones. Ok, en Alma de la Medianoche no tuve problemas porque eso ya había sido escogido por Juan Carlos Fanconi. Entonces no cometí el error de hacer un gran casting para escoger papeles protagónicos, porque yo conocía el trabajo histriónico, ¿ah?, de las personas que habían trabajado conmigo. Entonces tú sabes la capacidad que puede llegar, y tú como director sabes hasta dónde pueden dar y hasta dónde no. Teníamos un estilo de película, sentí bastante rural, bastante de campo, y sentí que necesitamos gente con caras que representa el papel, caras bastante común y todo el mundo puede relacionar, y por eso hicimos un casting en Tegucigalpa, y al final casi todos los actores que estaban dentro de la película no tenían ningún tipo de experiencia en actuación antes. Desde el comienzo yo hice casting para ser el policía, y mi compañero Álvaro hizo casting para ser el delincuente, y al final pues quedamos ubicados en papeles opuestos, ya que en trabajos anteriores él había sido el delincuente y yo el policía. Me gustó el personaje, me involucré mucho con algunas personas que nos ayudaron, algunos comisarios de policía, como Freddy Lago Sánchez, el subcomisario Marlon Miranda, que estaba asignado a la policía municipal, y pues aparte de eso, los entrenamientos que recibimos en los Cobras para poder darle carácter y una buena forma al personaje, porque sea creíble. Honduras es conocido como un país subdesarrollado. Por ello, no ofrece las condiciones adecuadas para producir una película sin obstáculos. Sin embargo, hay dificultades particulares que cada equipo de producción tiene con sus películas. Manejar la producción y manejar 38 personas viviendo juntos por casi 28 días es un otro tipo de reto, un reto de manejar a tantas personas y todo el mundo tiene sus situaciones, o alguien quiere ir a la casa porque tiene complicación. Este fue algo bastante interesante manejar. Aparte de eso, infraestructura, nosotros tenemos muy poco infraestructura de cine en Honduras. Lo principal es el dinero. Yo tengo el equipo, lo principal es el dinero. Dinero para el vestuario, dinero para la comida, para las locaciones, para la utilería, para la alimentación, para el transporte. El problema número uno es dinero, siempre. No hay duda de eso, porque hacer una película en buena calidad simplemente puede igualar a cuánto plata tenés en el mano. Armamos hasta como 6, 7 planes de rodaje en todos los 3 años y medio. Es más, tuvimos 3 oportunidades que íbamos a comenzar a grabar y no grabamos, ¿no? Comenzamos a grabar hasta noviembre del 2009. El cine como arte tiene ciertas normas a seguir para ofrecer una mejor calidad audiovisual. Por ello, se debe trabajar con ciertas bases que garanticen ese éxito. La parte más
serio cuando está haciendo una película es siempre, en mi opinión, el guión. Es el parte más aburrido tal vez de hacer porque es una persona con un papel y un lápiz escribiendo, pero esta parte si dedica tiempo de pensar muy bien, yo me sentí que ahorra mucho dinero, tiempo y ayuda mucho a tener un excelente resultado al final. Vemos de que el guión, en este caso las escaletas o en este caso el desarrollo de la trama de la película con los puntos picos y los puntos álgidos son los más importantes del desarrollo de una historia, ¿no? Por ejemplo, hay historias que son planas, ¿no? Que no tienen ni álgidos ni puntos picos.